Hola amigo, hola hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Qué lindo poder comenzar esta nueva semana estudiando y meditando en la palabra de Dios. El tiempo pasa rápido y ya estamos en el tercer trimestre del año. El tercer trimestre, y el título del tercer trimestre de este año es En el crisol con Cristo. Tengo aquí mi lección, pueden verlo. En el crisol con Cristo es la guía de escuela sabática, la lección de escuela sabática para este tercer trimestre. Y ya hoy, sábado 25, ya estamos comenzando a estudiar la lección del tercer trimestre. Yo quiero mandar un saludo cordial para todos aquellos que han podido escuchar, han podido ver el repaso de la lección del segundo trimestre. Un saludo cordial para ti, mi querido amigo, mi apreciado hermano, que tal vez has compartido, tal vez te ha servido para que tú puedas realizar tu repaso en tu grupo de escuela sabática, en tu grupo pequeño. En esta oportunidad vamos a realizar la introducción a la lección del tercer trimestre, la introducción. Pero antes de hacer la introducción, yo también quiero pedirte, apreciado amigo, querido hermano, que si tienes algún pedido de oración o agradecimiento puedas ponerlo en los comentarios. Algunos ya me han escrito, me han pedido que ore y hemos estado orando por esos pedidos. Es importante orar, es importante pedir. Es cierto que Dios sabe, es cierto que Dios conoce tu aflicción, es cierto que Dios sabe por lo que tú estás pasando. Pero es importante poder hablar con Él, contarle, y que otras personas también podamos orar por tu pedido, por tu necesidad. Así, querido amigo, si tienes algún pedido, ponlo en los comentarios y estaré orando y estaré mandándote saludo cuando ya realice el comentario de la lección de esta semana, la lección número 1. Entonces vamos a hacer una corta oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que puedas darnos sabiduría, puedas darnos inteligencia, para de esa manera poder entender y comprender el mensaje de la lección de este trimestre. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, querido amigo, apreciado hermano, de esta manera vamos a realizar entonces a continuación la introducción a la lección del tercer trimestre del año 2022. En el crisol con Cristo. Vamos a definir en primer lugar qué es crisol. Están pudiendo ver ahorita la imagen de la cubierta de la lección. ¿Qué es crisol? El crisol, mi querido amigo y apreciado hermano, es ese recipiente donde se funde un metal como la plata, el oro, y a través de esa fundición con el fuego, con el calor, ese metal como la plata o el oro, sus impurezas desaparecen. A través del fuego, mientras más caliente y llega a fundirse, las impurezas de esos metales desaparecen. Entonces, mi querido amigo y apreciado hermano, en esta semana y en este trimestre, cuando la lección dice en el crisol con Cristo, quiere decir que vamos a estudiar las aflicciones, los conflictos, el fuego de las pruebas, el fuego de la angustia, el fuego del temor, el fuego de tus preconceptos, el fuego de tu temor, de tu angustia,
y que a través de ese fuego nuestras impurezas espirituales, las impurezas de nuestra mente, de nuestro cuerpo, que impiden que tengamos una relación con Dios, van a desaparecer, se van a fundir y van a desaparecer. Y entonces, así como la plata y el oro son purificados con el fuego, nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón serán limpiados, purificados de las impurezas del pecado. Amén. Amén, mi querido hermano. Pero el título no solamente dice el crisol con Cristo. El crisol dice con Cristo. Entonces, mientras estemos pasando por este crisol del fuego, que son las aflicciones, el dolor, la muerte, la angustia, la desesperación, no estamos solos. ¿Estamos con quién? Estamos con Cristo Jesús. Él está contigo, Él está a tu lado, Él camina contigo. En medio de esta aflicción, dolor y sufrimiento, Él está contigo. Entonces, en primer lugar, en la introducción de este trimestre, lo que tenemos que hacer es analizar qué es crisol y qué significa con Cristo. Ahora bien, pasemos al segundo punto de la introducción del trimestre, del tercer trimestre. Segundo punto, el Creador crucificado. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice que Dios es creador de todo. Él ha creado todo lo que vemos, los cielos, las aves, todo cuanto existe fue creado por Él y para Él. Él es el creador, pero también Él es nuestro redentor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 35, la palabra de Dios nos dice que Jesús, ¿qué cosa? Lloró. El creador de todo, el creador omnipotente, todopoderoso, que creó con el poder de su palabra, que las cosas de la nada, de lo que no existían, llegaron a existir, también lloró. Eso es lo que nos dice San Juan 11:35. ¿Cómo es posible entonces que aquel creador todopoderoso llore? Y no solamente que lloró, sino que también Isaías 53, verso 3 nos dice que sería despreciado, desechado, varón de dolores, que fue puesto a un lado, que tuvo que sufrir, que tuvo que padecer aflicción. Entonces, ese creador todopoderoso también es nuestro redentor. Y para que Él pudiera ser nuestro redentor, al hacerse hombre, al tomar nuestra naturaleza, Él tuvo que venir a sufrir a este mundo. Tuvo que venir a también a padecer las aflicciones. Tuvo que cargar nuestro pecado, tuvo que cargar tu culpa, mi culpa. Querido amigo, cuando tú estés pasando por alguna aflicción, por algún problema, alguna enfermedad, sientes que los problemas de esta vida te agobian, sientes que no tienes ni un sol en el bolsillo, no es que sientes, no tienes un sol en el bolsillo, y estás angustiado, desesperado, y hasta a veces has llegado a pensar y a decir: ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué he nacido? ¿Para qué he existido? ¿Solamente para sufrir? ¿Para mendigar? ¿Nadie me quiere? ¿Me han engañado? ¿Sufro? Y cuando tú te sientas de esta manera, cuando tú sientas ese sentimiento de vacío en tu vida, recuerda que Cristo sufrió también. Él padeció. ¿Recuerdas cuando Jesús, aquella noche, postrado de rodillas, oró al Padre y le dijo: si es posible, pase de mí esta copa, porque no puedo soportar? Si hay otra manera de salvar al ser humano, dímelo, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Y en ese instante dice la palabra de Dios que Jesús lloró lágrimas de sangre por el peso de la aflicción, por el peso de la angustia, por la desesperación que Él sintió. Y nosotros a veces, cuando tenemos algún problema, nos desesperamos, nos angustiamos y pensamos que nadie más sufre como yo,
o sufre como tú. Y cuando estés así, recuerda que Jesús sufrió más que tú. Jesús sufrió más que yo. Porque yo sufro por mis aflicciones. Yo sufro por mis problemas. Yo me desespero por mi enfermedad. Pero Cristo Jesús tuvo que cargar los pecados de todos. Cristo Jesús tuvo que cargar la aflicción de todos, de toda la humanidad, de los que existieron antes de que Él viniera a este mundo, de los que estaban en su tiempo, cuando Él se hizo hombre, los que vinimos después, los que estamos vivos ahora y los que vendrán antes de la segunda venida. Por todos ellos Cristo Jesús murió. El pecado, la aflicción de todo el mundo a través de toda la historia estaba sobre los hombros de Cristo Jesús. Entonces, no pienses, querido amigo y apreciado hermano, que tu sufrimiento, que tu angustia, que tu aflicción es mayor a la de todos. No, el que sufrió más, el que padeció más, ¿fue quién? Cristo Jesús. Porque Él cargó la aflicción, el sufrimiento de todos. El peso del pecado de todos nosotros estuvo sobre Él. Entonces Él sufrió más que tú y más que yo. Tenemos que llegar a la conclusión del segundo punto diciendo de que nuestro sufrimiento, nuestra angustia, tu enfermedad, tu desesperación tiene que siempre contrastarse con la aflicción y el sufrimiento de Cristo. ¿Recuerdas también cuando estuvo colgado en aquel madero en la cruz del Calvario? Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? En medio de esa oscuridad que embargaba su muerte, Él sintió que Dios Padre lo había abandonado, sintió esa tristeza, esa soledad, esa desesperación. Querido amigo y apreciado hermano, tu aflicción, tu angustia, contrástalo con lo que Cristo tuvo que padecer para que tú y yo pudiéramos obtener perdón y redención eterna. Vamos entonces al tercer punto de esta introducción. En este trimestre vamos a estudiar la vida de personas como tú y yo, de personas de carne y hueso, que tuvieron que afrontar pruebas y dificultades, que aún siendo fieles, aún siendo obedientes, aún cumpliendo con una vida cristiana, con una adoración a Dios, no haciendo lo malo, no sufriendo porque se habían equivocado, no padeciendo angustia o persecución porque lo merecían, sino porque eran fieles. Qué contraste, ¿verdad? Ellos, siendo fieles, sufrieron, padecieron, fueron engañados, fueron traicionados, sintieron angustia, sintieron miedo, desesperación. Entonces, en este trimestre vamos a estudiar la vida de personas como tú y yo, de carne y hueso. Porque de repente, en el segundo punto que ya hemos visto, alguien diría: ah, no, pues Dios o Cristo era Dios, por eso Él pudo soportar. Pero no, vamos a ver que en este tercer punto de esta introducción, vamos a ver también la vida de personas como tú y yo, de carne y hueso, que siendo fieles, padecieron todos estos problemas, pasaron por los crisoles de esta vida, para que su carácter y para que su relación con Dios pueda ser la correcta y perfecta. Vamos entonces al cuarto punto de esta introducción. ¿Para qué, querido amigo, vamos a estudiar sobre el crisol? ¿Para qué vamos a repasar lo que Cristo tuvo que experimentar en los crisoles de este mundo? ¿Para qué vamos a estudiar en el tercer punto de la introducción sobre estos personajes a través de todo este trimestre? ¿De qué nos va a servir esto? ¿Para qué? ¿Qué provecho vamos a sacar? Entonces, en el cuarto punto vamos a entender nosotros
que los crisoles, los problemas, el fuego de la dificultad, el fuego de la angustia, el fuego de los problemas, el fuego de la desesperación, sirven ¿para qué? No para que te transformen, no sirven para eso. Tiene como finalidad darnos la oportunidad. Escúchame bien, querido amigo y apreciado hermano. Los crisoles, el fuego de la dificultad y los problemas son una oportunidad que Dios nos da para que tú y yo podamos acercarnos a Dios, podamos pedirle perdón y podamos poner nuestra vida a cuentas con Dios. Para eso sirven los crisoles, las dificultades, las pruebas, el fuego de la angustia y de la aflicción, de la soledad, de la tristeza. Tal vez tú, querido amigo, has sido engañado, has sufrido algún trauma, alguien te ha hecho daño, te han desilusionado, de repente alguien ha abusado de ti. Y todo ese problema, o de repente estás enfermo, estás con un cáncer terminal, tienes una enfermedad grave, estás postrado en la cama de un hospital, o quizás ya te dieron de alta, te desahuciaron, estás en casa desanimado y angustiado. Ese problema por el cual tú estás pasando es el crisol, es el fuego de la prueba, de la dificultad y la angustia. Y ese problema, querido amigo, esa enfermedad, es una oportunidad para que tú te acerques a Dios, para que tú levantes la mirada al cielo y digas: Señor, aquí estoy, mi vida está delante de ti. Yo el año pasado, cuando estuve 40 días y 40 noches hospitalizado en UCI, en coma, y después todo el proceso de recuperación del hospital, estuve como 3 meses, 90 días internado. En todo ese tiempo de prueba y dificultad no desesperé, no me angustié, no me desanimé, porque tenía mi fe puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, ese crisol, ese fuego de la prueba de la enfermedad que yo pasé, me sirvió ¿para qué? Fue una oportunidad para que yo ponga mi vida a cuenta con Dios, me acerque más a Dios. Y quiero terminar haciéndote esta pregunta: ¿cuándo tu relación con Dios está mejor que nunca? ¿Cuándo tú estás más cerca a Dios? ¿Cuando todo va bien? ¿Cuando estás sano? ¿Cuando ríes? ¿O cuando lloras? ¿O cuando estás angustiado, desesperado? ¿O cuando recibes la noticia de una grave enfermedad? ¿Cuándo estás más cerca a Dios? Claro que sí, cuando hay problemas, cuando hay dificultad, cuando hay angustia. Dios lo permite, Dios lo usa, y es la oportunidad para que tú y yo nos acerquemos a Dios. Quiero terminar leyendo Romanos 8:28. Y ese texto, Romanos 8:28, es lo que le va a dar sentido a la lección de todo este trimestre. Romanos 8:28 dice así: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué dice, mi querido hermano? A los que aman a Dios. ¿Tú amas a Dios? En medio de tu aflicción, de tu angustia, ¿amas a Dios? Es la oportunidad para que le abras la puerta a Cristo Jesús de tu mente y de tu corazón. Entrégale. A los que aman a Dios, dice Pablo, todas las cosas, sea muerte, sea enfermedad, sea dificultad, sea problema, sea adversidades, sea angustia, cualquier tipo de crisol de fuego que tú estés atravesando, todo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, para bien. Querido amigo y apreciado hermano, de esta manera termino la introducción a la lección de este tercer trimestre del año 2022. Esperando que sea de ayuda, esperando que haya servido para que tú puedas entender y comprender la lección de este tercer trimestre. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Hasta la próxima.